Universidad de El Salvador. Grupo Teórico 01 de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales. La Sociedad de Naciones. Iniciativas a la creación de la Sociedad de Naciones. Al finalizar el siglo XIX y ante el temor de un conflicto de carácter universal, se esbozó en las conferencias de La Haya en 1899 y 1907 un sistema organizado de arbitraje internacional. Todo esto fue destruido durante la Gran Tormenta de 1914. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien formuló concretamente el principio de la Sociedad de Naciones, que llevaba a restaurar la paz y un nuevo orden internacional. Se considera una obra de paz conformada por distintos sectores de la sociedad. Primeras ratificaciones fueron recibidas en 1920. Los acontecimientos que llevaron a la creación de la Sociedad de Naciones fue la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, centrada en Europa desde el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Durante esos 4 años, las naciones consideradas las más civilizadas del mundo permanecieron en guerra, ocasionando muerte y destrucción. El sufrimiento ocasionado tenía como recompensa despertar la conciencia universal, ya que no había otro momento mejor que este para buscar la paz y recibir mensajes de paz. Surgieron series de asociaciones para organizar la paz e impedir una nueva guerra. Entre los países que formaron asociaciones están Norteamérica, Inglaterra, Francia, Alemania y países escandinavos. La Sociedad de Naciones, o conocida como Liga de Naciones, fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. El 16 de enero de 1920 inicia sus actividades, creada con el propósito de asegurar la paz mundial. Pero la expresión misma de la Sociedad de Naciones no era nueva cuando el presidente Wilson la utilizó por primera vez para su famoso proyecto de los 14 puntos. Según fuentes estudiadas, podemos señalar los orígenes de la Sociedad de Naciones en el siglo XVII y XVIII. Con la idea de resolver los conflictos internacionales ante negociaciones que ya habían sido planteadas en conferencias de La Haya entre los años 1899 y 1907, el presidente norteamericano Wilson retomó en sus 14 puntos del 8 de enero de 1918 durante la conferencia de Versalles. Las potencias vencedoras deliberaron sobre la formación de una organización internacional. El 28 de abril de 1919 se aprueba el acta fundacional de la Sociedad de Naciones. Aunque Wilson fue su principal promotor, Estados Unidos permaneció al margen de las asociaciones. Los propósitos de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de las Naciones se conoce como la Sociedad de Estados, dirigida por los representantes de su gobierno. Como ya vimos, la Sociedad de Naciones es un producto del Tratado de Versalles, llevado a cabo en la ciudad del mismo nombre, ubicada en Francia. Este tratado, firmado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, daba las pautas para conocer la misión de esta institución y sus propósitos, los cuales se fundamentaban en garantizar la paz y la seguridad en la época de posguerra. Entonces, dentro de las funciones de esta organización se encontraba la participación de los Estados miembros en labores de cooperación y al mismo tiempo aceptar el compromiso de no recurrir a la guerra. Cabe recalcar que Alemania sufrió muchas pérdidas debido al tratado y también se le impusieron sanciones. En el pacto también se menciona que esta organización es la encargada de velar que las prescripciones del derecho internacional se cumplan en cualquier territorio miembro de esta organización. Cabe aclarar que la Liga de Naciones no estuvo conformada solo por países europeos. Países del continente americano y asiático también fueron capaces de ser miembros de la Sociedad de las Naciones. Entonces esta organización tenía doble finalidad:
donde por una parte se buscaba crear las condiciones para el establecimiento de la paz y la seguridad, y por el otro lado buscaba evitar la repetición de la guerra para el establecimiento de una vida fácil, feliz y noble. En el tratado se expresa la misión principal de la Sociedad de Naciones, la cual es poner las partes en acuerdo, siempre que los intereses de las dos partes no amenacen con crear enemistad entre los pueblos. También como parte de sus propósitos se encuentra el hecho que se imponen ciertas obligaciones a los Estados miembros. Algunas de ellas ya se mencionaron como la observación del cumplimiento de los parámetros del derecho internacional. También se les obliga a respetar a los tratados. La sola existencia de esta organización internacional proporciona un instrumento de conciliación y de acercamiento entre sus miembros, que fomenta el entendimiento de sus situaciones. Estos fueron los múltiples propósitos de la Sociedad de Naciones. Parte del desempeño de la Sociedad de Naciones se encuentra el desarme material. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a Alemania se le imponen unos castigos por lo que se le considera culpable de la Primera Guerra Mundial. Además de eso, le retiraron su armamento para evitar que se levantara nuevamente. Pero al darse cuenta que no es suficiente retirándole el armamento, sino que debían crearle conciencia que la guerra no sería el camino, porque sería muy costoso en dinero, en vidas, y a esa conciencia le van a llamar desarme moral. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los niños y los jóvenes no vuelvan a entrar a la guerra. Para crear dicha conciencia, crearon un comité de cooperación intelectual, la cual estaba integrado de artistas, filósofos, escritores de la época, aquellos llamados letrados, personas que eran capaces de generar proyectos con la mirada conciliadora en ese momento tan difícil que era la posguerra. Como parte de ese comité se unieron Sigmund Freud y Albert Einstein, que eran dos grandes filósofos e intelectuales de la época. Y quizás como dato importante, al morir este comité de cooperación intelectual creado por la Sociedad de Naciones, ahora en día vemos algo similar creado por la ONU que se llama UNESCO. Y bueno, finalmente todo lo propuesto por la Sociedad de Naciones fracasó y comenzó la Segunda Guerra Mundial. El manejo de las relaciones internacionales. La Sociedad de las Naciones fue el primer organismo de seguridad colectiva, el cual buscaba garantizar la integridad de todos los estados, tanto fuertes como débiles. El sistema era más formal, con instituciones y acuerdos precisos, ya que el objetivo era ir mucho más allá de la preservación del sistema geopolítico, a como era antes, apuntando a la erradicación por completo de la guerra, que ya había alcanzado proporciones en las que ya no se podía considerar como la continuación de lo político, sino más bien de un fracaso. Este sistema proponía cambiar el modo de funcionamiento de las relaciones internacionales, recreando un orden geopolítico regido por nuevas reglas, y dentro del cual Europa ya no sería la principal. En los primeros años, una vez consolidada la paz en Europa, la Sociedad de las Naciones se encargó de controlar determinados aspectos, los cuales eran considerados por los tratados de paz como puntos de jurisdicción internacional. Entre ellos se destacan dos: la ciudad libre de Danzig y el Saar. En 1924 a 1929, los cuales fueron unos años prometedores en los que una época en la que las diversas naciones se esforzaron por la construcción de un orden internacional más justo. Desde 1929 a 1946, finalmente tanto Alemania como Italia abandonaron ese contexto de paz para sumergirse en sus planes expansionistas. La Sociedad de las Naciones había dejado de ser un instrumento eficaz, el cual hizo que se creara otro similar, siendo este la Organización de las Naciones Unidas. Podemos concluir que la Sociedad de Naciones fue el primer intento de organización de países. Hubo una unión internacional para llegar a acuerdos de paz luego de la Primera Guerra Mundial, el cual mejoró las condiciones laborales de los países más débiles.
Sin embargo, fracasó en la búsqueda de la paz al no poder evitar la Segunda Guerra Mundial. Gracias por su atención.